El informe sobre el lucro en la educación, la reforma tributaria y el comienzo anticipado de la carrera presidencial, con acusaciones de intervencionismo, de proselitismo en algunos casos, por parte de los ministros que se perfilan como eventuales candidatos, han sido algunos de los temas que han marcado la agenda del oficialismo en las últimas semanas. Para conversar sobre todo esto y saber qué tan tensionadas se encuentran las relaciones dentro de los partidos de la coalición de gobierno, nos acompaña el presidente de la UDI, el diputado Patricio Melero. Diputado, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto. Bienvenido, pues. Diputado, ¿cómo están las relaciones al interior de la alianza después de todas estas semanas que han sido bastante tensas y que ha tenido algunos episodios clave en los últimos días? Yo sinceramente considero que las relaciones son buenas. Obviamente pueden haber algunas tensiones transitorias, pueden haber algunos elementos en que tengamos puntos de vista distintos, pero en lo central, en lo fundamental, en nuestra relación con el presidente de la Renovación Nacional, con los parlamentarios, estamos prontos a inscribir nuestro pacto municipal, vamos unidos en la elección municipal, nuestra relación con el gobierno y la coordinación ha ido mejorando, los resultados positivos del gobierno empiezan a verse con elocuencia, como es el último informe de la disminución de la pobreza. Entonces, yo creo que, además, si tú comparas, Sebastián, las relaciones entre UDI, RN y el gobierno, y la comparas con el quiebre definitivo de este giro a la izquierda de la concertación, porque ya hoy día hablar de concertación es un engaño, porque ya no son más lo que fueron, genera también un cuadro muy disímil entre las diferencias que puede haber al interior de la Alianza por Chile, de las que uno está viendo en el mundo de la concertación, donde creo que hay mucho más diferencias y discrepancias de fondo. Pero además de esa comparación relativa, la UDI no solo ha debido enfrentar, digamos, disputas explícitas frente a su compañero de gobierno, RN, sino que también al interior de la UDI. En ese caso han surgido algunas posiciones un poco divergentes que piden algunos cambios dentro del partido. ¿Usted en qué posición está dentro de esas clasificaciones? ¿Es un soldado, diputado? Mira, son expresiones de que la UDI es un partido vivo, con deliberación interna, que se cuestiona los desafíos a futuro, pero que tiene la capacidad de dialogar, debatirlos internamente y fijar una posición. De manera tal de que a mí ese tipo de énfasis distintos en materia, por ejemplo, de impuestos, algunas propuestas que ha hecho el senador Larraín, o algunos énfasis sobre cómo nos acercamos más hacia el mundo social, o nuestra visión sobre los cambios al sistema electoral, en fin, son parte de un partido que debate sus temas, pero la UDI sigue teniendo el valor más importante, que es ser un partido eje del gobierno, que apoya resueltamente al gobierno y que responde y resuelve a sus diferencias internas a través de los mecanismos democráticos que existen en el partido. Venimos saliendo de un consejo directivo de Algarrobo, donde fijamos nuestras posiciones, donde pusimos el énfasis en la necesidad de ir estableciendo ya programas para nuestras ideas de futuro gobierno, así que bien, en lo sustancial bien. Diputado, pero este grupo que se autodenomina los soldados de la UDI, ¿usted lo considera como un factor positivo que genera discusión o lo ve como algo más bien disruptivo dentro del partido? Mira, esa es una hipótesis de trabajo de un medio de comunicación escrito. En la UDI todos podemos ser soldados o todos podemos ser generales, da lo mismo, por utilizar la jerga política o los coroneles, como se hablaba en un momento dado, ¿no?, al interior de la UDI. La verdad es que yo siento que eso tiene más de fantasía política, de análisis, de tratar de generar algún tipo de diferencias al interior de la UDI, que yo muy sinceramente no las veo, las entiendo como una legítima diversidad y debate, pero si usted mide a la UDI por sus resultados, usted va a ver que nuestras votaciones en el Parlamento son muy coherentes, muy cohesionadas, en nuestra forma de actuar, en nuestras posiciones frente a las iniciativas de ley, y de asumir con toda responsabilidad lo que significa además ser un partido de gobierno. Y ser un partido de gobierno significa apoyar a ese gobierno, sin perjuicio que uno muchas veces también le puede hacer ver a su propio gobierno alguna materia que discrepa o algún énfasis distinto, pero en lo fundamental, en lo sustancial, en lo permanente, en la UDI no nos perdemos, tenemos una visión común. ¿Y usted cree que su compañero de gobierno, RN, ha tenido la misma lealtad, el mismo compromiso con el gobierno? Se lo pregunto a raíz, por ejemplo, de la discrepancia que hubo respecto al salario mínimo. Había una postura del gobierno, el aumento fuera solo a 193.000 pesos y muchos diputados decían, no, tenemos que llegar a los 200.000. ¿Usted cómo ve ese tipo de diferencias tan evidentes? Digamos? Mire, yo no soy un censor de Renovación Nacional, pero yo creo que sí, hay una diferencia de Renovación Nacional con la UDI. O sea, Renovación Nacional
ha tenido su presidente, básicamente, discrepancias con el presidente de la República, con el ministro del Interior, con el gobierno. Él ha tenido además y tiene discrepancias bastante de fondo al interior de Renovación Nacional. Ahí sí que hay dos grupos muy claros. Hubo un grupo de parlamentarios que no acompañó claramente a Carlos Larraín en su propuesta del salario mínimo. Sí. No lo están acompañando en otros temas. En fin, es un partido que en esa materia es diferente, y yo espero que como partido de gobierno del presidente asuman una mayor responsabilidad también en apoyar con mayor resolución lo complejo y lo difícil que es gobernar. Y yo espero que Renovación Nacional en esa materia, a través de las nuevas instancias que se han generado de mejor coordinación, pueda avanzar en ese sentido. Hay divergencias también respecto al tema presidencial, diputado. Se lo pregunto respecto a la ley de primarias. ¿Ustedes cuál es la posición que han adoptado? ¿Cuándo deberían retirarse los candidatos que aspiran a la presidencia definitivamente de sus ministerios, cree usted? Eso es algo que tendrá que prudencialmente resolver el presidente de la República. Yo creo de verdad que los ministros presidenciables están actuando con moderación. No veo ministros en campaña. Yo creo que, claro, siempre la oposición los quisiera sacar ya del gabinete porque perciben que mientras son ministros ganan más adhesión y apoyo ciudadana, y eso probablemente les molesta. Pero vamos a tener, espero, Sebastián, una ley de primarias que establece un periodo y una fecha para realizar esas primarias, que yo creo que tienen que ser no muy lejos de la elección presidencial, que es en noviembre. Mire, si usted me pregunta mi opinión personal, yo creo que una cifra del orden de 17 domingos antes de la elección presidencial es suficiente, porque me ocurre que en periodos presidenciales de 4 años, ponerle a cualquiera sea el presidente, esto no se puede analizar del contexto de la actual situación, sino que es una ley permanente de primaria, a cualquier gobernante que usted le instale una primaria que empieza a inscribirse los candidatos ya en el mes de abril, saliendo de una elección municipal del año anterior que termina, como va a terminar ahora, a fines de octubre, casi noviembre, hace que prácticamente un gobernante tenga el 25%, la cuarta parte de su gobierno, afectado por eventos electorales, lo que obviamente afecta también la posibilidad de ese gobernante de completar adecuadamente su programa de gobierno. Entonces yo prefiero que las primarias sean lo suficientemente antes, como 17 domingos, por ejemplo, previos a la elección presidencial. Me parece que es un plazo prudente y no afecta tanto al gobernante en un periodo tan corto como es de 4 años. Y para esas eventuales primarias que tendría la coalición por el cambio, usted en la tercera decía que el candidato que lleve la UDI va a ser elegido de la manera más pragmática posible dentro del partido. ¿Qué significa ese pragmatismo? ¿Hacerlo con la encuesta a la mano para ver quién está mejor posicionado? ¿O hacerlo para considerando más bien principios o quién representa mejor los valores del partido? Es una combinación de ambas cosas, pero obviamente uno plantea candidatos a la presidencia de la República para ganar. Sí, claro. Y eso no significa que uno deje de lado los principios, las ideas. Yo creo que esta elección, Sebastián, va a tener el componente más que anteriores, que más que el rostros o trayectorias va a poner sobre la mesa las ideas. Y digo esto porque es tal el nivel de diferencia que percibo al interior de la concertación. Yo decía, hoy día la concertación, hablar de la concertación es un engaño, porque el PPD gira a la izquierda, la democracia cristiana dice que hay que girar a la derecha. Ignacio Boca, el presidente de la democracia cristiana, reclama de esto, pero se pasea por el país de la mano con los comunistas pidiendo votos. El Partido Radical se va en la propia. Esa concertación que los chilenos conocimos dejó el centro político y se fue a la izquierda. ¿Y qué duda cabe? Y este es el principal problema de Michelle Bachelet. Yo digo, Bachelet debe estar durmiendo mal en Nueva York, porque solo de pensar con lo que se va a encontrar, con el tironeo de que va a ser objeto, con la pretensión de imponer en su gobierno ministros comunistas o visiones de la sociedad bastante más radicales y a la izquierda de lo que ella pudo hacer cuando fue presidenta, piense que los más moderados de la concertación se han ido. Andrés Velasco hoy día, que fue el que sujetó el superávit estructural, el que impidió que se gastara más de lo que el país podía, hoy día es candidato por fuera y enfrenta a Michelle Bachelet. Entonces plantea un escenario en que se van a ver dos modelos, y por eso que la UDI se quiso adelantar y ha planteado comisiones programáticas para poder instalar también esta visión de contenidos, más que de trayectorias y rostros, y creo que debe haber un debate de ideas muy profundo en lo que va a ser la campaña presidencial. Y tomando en cuenta ese debate que va a estar permanentemente y que va a producirse, digamos, cualquiera sea los dos candidatos, ¿quién está mejor posicionado hoy día, Lawrence Goldborn o Pablo Longueira, considerando el pragmatismo y la competitividad a la que usted hacía alusión en esa entrevista? Mire, en la UDI tenemos que tomar una definición.
hoy día. En política yo he aprendido, hay 2 días muy inútiles, que son ayer y hoy día, porque las cosas importan mañana. Pero hoy día, que duda cabe, que la UDI tiene que resolver entre un líder de tanta trayectoria y de tanto afecto y cariño en la UDI, y cada día con más adhesión en la ciudadanía, como es Pablo Longueira, y Lawrence Goldborn, que es una figura nueva, que emerge, que tiene otras condiciones de liderazgo y de posicionamiento también muy valiosas y muy positivas. ¿Qué vamos a resolver? Vamos a resolver en torno a quién es el más competitivo para enfrentar a quien probablemente va a ser la candidata de la oposición más fuerte, que va a ser Michelle Bachelet. Y eso lo vamos a ver y lo vamos a resolver después de las elecciones municipales. Pero la lógica me dice que el más competitivo es el que tiene mejor nivel en las encuestas. Y que en este caso sería Lawrence Goldborn por ahora. Sí, pero hay una cosa que no vamos a hacer, Sebastián. La UDI no va a resolver al candidato presidencial de la coalición por el cambio o de la alianza entre 4 parejas. Lo vamos a resolver viendo encuestas, escuchando a la gente, pero en un mecanismo lo más amplio, lo más participativo y lo más democrático posible. Y por eso yo tengo esperanza de que la ley de primarias surja, porque ese abanderado presidencial es el que tiene que rescatar el grueso de lo que ha sido la obra transformadora del presidente Piñera. ¿Cómo no puedo dejar de decirle, cómo no voy a estar contento de ver que en Chile, de acuerdo a la última encuesta que hacen, la pobreza empieza a disminuir? Veíamos ayer a 4 exministras de la Concertación molestas por esto. Como que el Partido Socialista abandonó a los pobres. Hoy día les parece más importante tratar de quitarle el logro al gobierno, más que reconocer que la pobreza en Chile empieza a bajar. Esos logros tan importantes, estas políticas públicas que hemos implementado, súmele todas las demás de crecimiento, de desarrollo, de la eliminación del 7%, el postnatal, en fin, no quiero hacer el balance total del gobierno, sí, empiezan a hacer que hoy día la ciudadanía crea que es posible proyectar esta obra más allá. Y yo estoy francamente muy optimista para eso. Creo que Michelle Bachelet es absolutamente derrotable. Creo que ella se va a encontrar con un nivel de entropía y de desorden interno en su conglomerado difícil de conducir, y creo que surge una oportunidad una vez más para quien logre captar a ese centro político de tantos chilenos que está más por posturas moderadas, que cree que el modelo actual funciona, que hay que hacerle correcciones, eso sí, pero que es viable. Y en eso vamos a poner todo nuestro esfuerzo y toda nuestra energía. Vamos a tener pronto resultados de encuesta CEP en algunas semanas más. Ahí vamos a ver un buen termómetro de cómo está resultando efectivamente todo este despliegue político del gobierno. Diputado, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros en CNN Chile. Nosotros dejamos hasta aquí entonces esta entrevista con Patricio Melero, diputado y presidente de la UDI, pero usted siga con nosotros en la sintonía de CNN Chile.